Soberano Deus e Padre, estamos em tu presencia com el propósito único y exclusivo de bendecir tu nombre y divulgar tu palabra. Dame inspiración divina para hacerlo y para los oyentes te lo pido, ábrales los ojos de entendimiento para que ellos puedan ver y entender tu palabra y ponerlas por obra. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo. Amén. Hola amigos y hermanos oyentes, yo soy el misionero Aparecido Pereira. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy polémico, pero de importancia vital para nuestras almas. Hay muchos temas polémicos que no quitan y no añaden nada para nuestra salvación, pero el tema de la idolatría, conocerlo y vivir conforme demanda las Sagradas Escrituras, hace diferencia para vida eterna o condenación eterna de nuestras almas. Hablando de idolatría o ídolos, entendemos que hay distintos ídolos en el mundo del deporte, en el mundo artístico, pero la idolatría que queremos hablar hoy es la idolatría del mundo religioso, el mundo que se dice cristiano. Es interesante observar que el propio Dios, hablando de este tema, Dios califica a los ídolos como dioses ajenos, dioses falsos. Y con todo el respeto que se merece, los idólatras dicen, no, nosotros no los tenemos como dioses. Los tenemos simplesmente como una foto para ver y acordarnos de aquel que existió. Una ocasión yo viajaba platicando con una señora, de pronto ella se dio cuenta que soy cristiano, abordó el tema y me hizo la siguiente pregunta: ¿tu madre todavía vive? Eu dije, no señora, mi madre ya es muerta. ¿Y tú no tienes una foto de tu madre, de tu abuela para ver y acordarte de ellas? Amigos, déjame decirles, estos son argumentos y opiniones humanas que no sirven. Tus opiniones y argumentos o mis argumentos y opiniones no sirven para nada. Aquí lo que se cuenta es lo que dice las Sagradas Escrituras, palabras de Dios. Por lo tanto, quiero invitarles a un pequeño recorrido por las Sagradas Escrituras para ver exactamente qué dice Dios. ¿Cuál es la opinión de Dios en este tema? Abra comigo sus Bíblias en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. Yo no voy a leer para ahorrarnos tiempo en el video. Éxodo capítulo 20, versículos 3, 4 y 5. Nosotros encontramos 4 prohibiciones severas de parte de Dios. La primera prohibición está escrita en el versículo 3 que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segunda prohibición: no te harás imágenes, o sea, no hagas para ti. No te harás imágenes ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Tercera prohibición: no te inclinarás a ellas. Cuarta prohibición: no honrarlas, no adorarlas, no venerarlas, no y no y no. Eso no dice mi pastor o cualquier otro ministro, no, eso lo dijo Dios. No solamente dijo, también lo escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Vea por favor Éxodo capítulo 31, versículo 18. Seguimos nuestro recorrido. Vamos al libro de Salmos. Salmos 115, del versículo 3 al versículo 8. Vamos ver lo que dice el salmista sobre los ídolos. Dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, de las naciones, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre.
tiene boca y no hablan, tiene ojos y no ven, tiene oídos y no oyen, tiene manos y no palpan, tiene pies y no caminan. Es decir, son inútiles. El versículo 8 concluye diciendo, y como ellos, mira esto, como ellos son todos los que los hacen y cualquiera que en ellos confían. Misericordia, Dios, danos entendimiento. Pero tú puedes decir, no, eso es cosa del Antiguo Testamento, eso es cosa pasada. Si tú crees así, vamos rapidito para el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice el apóstol San Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3, 4 y 5. Dice así: esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que venga al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amigos, no te conviene, no te resulta buscar ayuda en Jacobo, su hermano, o en María, su madre, repitiendo estas palabras: rogai a Dios por nosotros pecadores. No. La palabra de Dios es autosuficiente, la palabra es digna de toda aceptación. Y la palabra dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Vamos para segunda carta de Corintios, ¿ok? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así: si nuestro evangelio aún está encubierto, para los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Amigos, el Dios de este siglo es Satanás. La palabra de Dios está diciendo que Satanás, el Dios de este siglo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Aleluya. Seguimos. Vamos ver lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 6. El propio Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú quieres venir al Padre? ¿Tú quieres allegarse a Dios? No es a través de Juan, Pedro, Pablo o María. No. El único que nos conduce al Padre, el único que nos lleva a la salvación es Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Dice así: y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por lo que podamos ser salvos. Repito: porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por lo que podamos ser salvos. Amigos y hermanos, yo creo que podemos concluir este pequeño video con uno de los versículos más conocidos de las Sagradas Escrituras, Juan 3:16. Dice así: porque Dios amó al mundo de tal manera que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, en Jesucristo, no en otra cosa, no se pierda, pero tenga la vida eterna. Amigos, tú que dices que cree en Jesucristo, pero practica la idolatría. Tú que dices que cree en Jesucristo, pero vive en los vicios degradantes. Tú que dices creer en Jesucristo a tu manera,
conforme tus argumentos e opiniões, rechazando a verdade. Para ti, eu quero deixar um versículo mais. Juan 7, versículos 38 e 39. O próprio Jesucristo está dizendo: el que crer em mim, conforme as Escrituras, não conforme outra coisa. El que crê em mim, disse Jesucristo, conforme as Escrituras, rios de águas vivas correrão de su ventre. Aleluia. A expressão esta, rios de águas vivas correrão em su ventre, habla del Espírito Santo em nós, quando de verdade creemos em Jesucristo conforme as Escrituras. Tu puedes ver muito mais. Tu puedes ver e ler em Isaías capítulo 44, versículos 9 al 19. Por favor, leia Isaías 44, versículos 9 al 19. Tu puedes ver Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Capítulo 22, versículos 14 e 15. Estas duas citas últimas de Apocalipse dice claramente: los idólatras no entrarán en el reino de los cielos, quedarán afuera. Dice la palabra que los idólatras, com tanto outros que menosprezam e abusam da palavra de Deus, quedarán afuera, no entrarás en el cielo. Que Deus nos bendiga a todos. Te pido, por favor, comparta este video com los tuyos, si tú los haces. Si tú lo haces, estás evangelizando también. No olvide, amigos, Dios desde los cielos y también todos los auténticos cristianos, te amamos, queremos que te salves, pero tenemos que combatir la idolatría, porque esto te lleva a la condenación eterna. Que Dios tome la honra y la gloria. Hasta el próximo video, con el próximo tema en la próxima semana.